Bueno, ¿la CAR le sirve a Bogotá? ¿No le sirve? ¿Tiene razón la alcaldesa en lo que está diciendo? Bueno, es que es Bogotá y la sabana. La alcaldesa tiene esa visión también. La CAR, infortunadamente, ha funcionado muy mal en los últimos años. Típicamente el caso de los POT, ¿no? Entonces, la urbanización desordenada de la sabana de Bogotá, que es tremendamente caótica, es responsabilidad directa de la CAR. Porque la CAR tiene que aprobar los POT. Y si no lo aprueba, tiene entonces que el municipio atender los mandatos de la CAR. Y la CAR ha aprobado todo tipo de POTs y todo eso, y buena parte de los POTs de Cundinamarca, de la sabana, son corruptos, vamos a decirlo así, porque es una alianza entre concejales y urbanizadores para voltear tierras y muchas veces autorizar que se urbanicen en tierras que no se requieren urbanizar porque hay suficiente tierras urbanizables. Ese es el caso hoy de la sabana, lo hemos estado estudiando a fondo en la Alianza para la Defensa de la Sabana. Y el otro tema que la CAR, lo mencioné antes, no está gestionando bien es el tema de la adecuación del río Bogotá, de la adecuación hidráulica del río Bogotá y sus afluentes. Entonces, por ejemplo, los afluentes los ha canalizado. Y de nuevo parece que el interés de canalizarlos es urbanizar al lado y lado de los ríos, cuando hoy, digamos, el tema de la canalización, que fue, digamos, el paradigma dominante en los años 80, 90, liderado por los holandeses se devolvieron de ese tema ante el cambio climático, ¿no? Y hoy en día lo que los holandeses están es descanalizando muchos ríos y creando, digamos, recuperando los valles aluviales para que los ríos, cuando haya grandes caudales como producto de épocas muy lluviosas, torrenciales, etcétera, el río pueda inundar su área de inundación. Y obviamente eso hay que hacer todo tipo de acuerdos, etcétera, con los propietarios de esas tierras, etcétera. Pero hoy tenemos una discusión dura con la CAR de varias organizaciones que saben mucho del tema. Yo no soy experto en el tema, pero en la Alianza de la Sabana hay unos súper expertos en el tema que están señalando cómo está equivocada la CAR y cómo se propone ahora hacer un millonario o bimillonario inversión. Cajicá, aguas arriba, nuevamente canalizando el río Bogotá. Claro, y además esa es una cosa que uno no entiende, como dos proyectos fundamentales, uno que es el río Bogotá y el otro cómo se urbanizó la sabana, a pesar de los esfuerzos no se pueden urbanizar esas tierras, y de todas maneras, pues lo que uno ve cuando sale de Bogotá es que hay edificios y casas por todas partes en lugares donde no se debían construir, en unos cerros maravillosos, y tienes empotrada ya una casa. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba la autoridad ambiental? No, y además porque en la sabana de Bogotá hay unos suelos de un valor agroecológico enorme. Entonces Bogotá lo que tiene que hacer, entre otras, es tratar de hacer una tipo de urbanización claramente densa, que es, digamos, lo que hoy se usa, entre otras cosas, por el cambio climático en el mundo, ¿no? Con altas densidades, etcétera, etcétera, y dejar la máxima cantidad de tierra para la agricultura posible, porque no hay derecho que se sacrifiquen tierras de un valor agroecológico tan alto en pos de unas urbanizaciones dispersas, etcétera, etcétera, una casa por media fanegada para una gente que tiene recursos, etcétera. Eso no tiene ninguna justificación en las ciudades que debemos construir en el siglo XXI o que debemos reorientar en el siglo XXI, en la cual nos encontramos en una emergencia ambiental. Y esa emergencia ambiental hace que tengamos una visión muy distinta de cuál es la forma de la ciudad. Y ahí no solamente las urbanizaciones, sino la industria, porque yo creo que hay que darse cuenta que hablamos de la resiliencia, que es la capacidad de autodepuración y volver a su estado, y creo que estamos saturando el río Bogotá. O sea, estamos usando el río que viene desde Villapinzón. No solamente lo usamos los bogotanos, sino todas estas urbanizaciones, conjuntos que tú dices, en Chía, Cajicá, toda esta zona, más las industrias. Entonces hay que sumarle que lo que decía Claudia es que ¿dónde estamos ahí? Si es que nosotros estamos aportando todo y el río realmente tiene influencia en todas estas zonas,
en las empresas que también están demandando agua. O sea, yo hice un proyecto donde una empresa estaba demandando 200 litros por segundo de agua. Eso es agua como para darle a 70.000 personas. O sea, no le podemos dar agua, o sea, ¿de dónde vamos a sacar el agua? Entonces, aparte de las viviendas, está el tema también de las industrias, que al final todas esas industrias y estos centros urbanos van a vertir sus aguas residuales otra vez al río. Entonces es como esa cadena de contamina el río, vuelve el hecho y ya va a llegar un momento en que el río, si no se soluciona, aunque en este momento están parcialmente, la CAR está haciendo un esfuerzo en las plantas de agua residual porque teníamos lagunas de oxidación, que son sistemas obsoletos y viejos y están tapadas. O sea, imagínate, es una laguna donde echan el agua y ya después de 20 años dijeron, no, pues toca cerrarla porque es más caro sacar el lodo de ahí. Entonces hay unas optimizaciones, pero lo que tú dices, hay un esfuerzo que toca hacer muy grande porque no hay ni el 30% de esas plantas de aguas residuales. Entonces ahí tenemos como esa coyuntura en que tenemos que unir esfuerzos, ¿sí? Entre el POT, la CAR, la alcaldía, los ciudadanos, los que están habitando pues, en esas zonas también, en las externalidades que estamos afectando ese río. Es un poco compleja la dinámica con el río ahí. Y como dijo la alcaldesa, la CAR tiene unos recursos billonarios. Y yo creo que claramente debería haber un debate sobre la forma como está utilizando esos recursos la CAR. Que no es un problema de ahora, ¿no? Desde hace años viene con problemas y claramente no está cumpliendo la función que tiene que cumplir, que obviamente es proteger el medio ambiente en Cundinamarca, ¿no? Y obviamente los recursos que tiene la CAR son enormes y claramente si hiciera un uso más eficaz de esos recursos a partir de las visiones contemporáneas sobre cómo se debe manejar el asunto ambiental, pues se tendría una mejor situación. Y de otra parte, instrumentos de comando y control. El caso de los planes de ordenamiento territorial no es un tema de inversión, es un tema, obviamente hay que hacer unos estudios, claro, pero eso no vale tanto, ¿no? Y semejante desorganización de la sabana es una pena realmente, porque se están sacrificando valores ecológicos, valores paisajísticos, valores agrícolas y valores culturales de la sabana. Y eso es un gran responsable la CAR.